Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 33 minutos en esta jornada de día lunes 2 de junio del año 2025. Estamos en nuestro espacio Agenda Derechos Humanos que realizamos en conjunto con el doctor en Derecho, académico, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios y además presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nach. Y hay que decirlo, desde la última vez que estuvimos acá en estudio han ocurrido varias cosas importantes en términos de derechos humanos. Por ejemplo, conocimos el último informe de Amnistía Internacional respecto de la situación de los derechos humanos en el mundo, que por supuesto también tenía su capítulo para nuestro país, pero además respecto de lo que ocurrió ayer en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la última de su administración, donde también hizo un repaso respecto de lo que ha sido su gestión en esta materia. Profesor, muy buenos días, bienvenido de nuevo acá a la radio. Muchas gracias, Claudio. Sí, hay varias cosas que comentar, profesor, sobre todo respecto de estos dos temas que desde sus distintos ámbitos, ¿no? Nos entregan una suerte de mirada, de repaso respecto de lo que es la situación de los derechos humanos acá en nuestro país, su resguardo, su protección. Y en ese sentido le quería pedir que si pudiéramos hacer dialogar un poco ambos informes, ambos reportes, por decirlo de alguna forma, porque hay varias cosas bastante importantes y llamativas que comentar. Sí, es interesante esa mirada, Claudio, que nos propones para los auditores y auditoras de tener estas dos fuentes de información para hacerse una idea de lo que está sucediendo en materia de derechos humanos aquí en Chile, pero también el informe de Amnistía es un poco más amplio. Como siempre, recordar que todos los links respectivos a los documentos a los que vamos a hacer referencia van a estar en unos días más en la columna que acompaña Agenda Derechos Humanos. Yo diría que lo primero es que destacaría es precisamente que el informe de Amnistía está muy en la línea de las preocupaciones de las que hemos venido planteando aquí en este espacio Agenda de Derechos Humanos. Aquí hemos planteado desde que cerramos el año pasado en adelante, en cada sesión un seguimiento a la situación mundial en materia de derechos humanos, porque estamos en un contexto, hemos señalado varias veces, de regresión autoritaria, de restitución conservadora, y Amnistía es incluso mucho más dura de lo que nosotros veníamos planteando aquí. Hay dos párrafos que a mí me llaman la atención. Uno que Amnistía Chile señala, hablando del informe, dice: el informe pone de manifiesto la deriva hacia prácticas autoritarias y crueles medidas represivas contra la disidencia en todo el mundo. Y el informe de Amnistía, el informe en su comunicado de prensa que lo presenta al mundo y está en la primera página del informe mundial, señala lo siguiente, que es muy duro en los términos que ocupa Amnistía. Dice, comillas: lejos de abordar las causas fundamentales de esta situación, de la situación de crisis climática, opresión política, pobreza, conflictos, dice, muchos gobiernos y movimientos políticos utilizaron la retórica xenófoba y racista para incitar al odio. Ignorando o burlando órdenes judiciales, aplicaron medidas extremas y violentas para devolver sin el debido procedimiento a quienes llegaban a su frontera de manera irregular. Cierre comillas. Yo creo que este es un contexto que es imposible ignorarlo a la hora de evaluar dónde estamos y qué pasos debemos tomar, hacia dónde debe transitar en general el movimiento de derechos humanos, los defensoras de derechos humanos y todas las personas preocupadas de la democracia, del Estado de Derecho y los derechos humanos. Es un contexto del que da cuenta Amnistía Internacional muy complejo.
Y en ese sentido, si uno toma los ejes de preocupación del informe de Amnistía específicamente respecto de Chile y lo hace dialogar con la cuenta pública del presidente Boric, hay cosas interesantes. Es decir, por una parte, si uno mira el gobierno del presidente Boric comenzó con un discurso dándole una centralidad a los derechos humanos. Uh-huh. En el discurso el día que gana las elecciones, la cuestión, la temática de los derechos humanos estaba en el centro. Si uno mira la última cuenta pública ayer, ya no tiene esa centralidad. Ese es un hecho, digamos, prácticamente objetivo de simplemente ver la estructura de los textos. Pasa a ser parte de las medidas que conforman otras áreas que se transformaron en centrales, el tema de seguridad, por ejemplo, con toda una centralidad. Yo creo que eso da cuenta del contexto general y la situación acá en Chile, un parlamento que sabemos que ha sido muy, muy duro en estas materias precisamente de derechos humanos, pero también de un nuevo sentido común que por primera vez ha puesto en duda cuestiones que no se ponían en duda en materia de derechos humanos. Es decir, este discurso antiderecho del que Trump es el gran líder mundial es un discurso que ha hecho mella también en nuestro país. Es decir, los derechos humanos en primer lugar no están en el centro de las preocupaciones de este gobierno y eso se nota. Ahora, hay cuestiones que son importantes de destacar. Uno no puede solo poner el énfasis en lo negativo, sería injusto. El gobierno ha avanzado en algunas cuestiones y yo quiero destacar una que me parece que es el gran legado y en eso creo que hay consenso en el mundo de derechos humanos, el Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda era una deuda de este país que la búsqueda de los detenidos desaparecidos no podía ser una cuestión entregada a sus familiares, sino que era una obligación del Estado, y yo creo que ese es un legado del gobierno del presidente Boric que uno necesariamente debe destacar. Pero Amnistía, y yo creo que ahí nos hace un llamado de atención. Dice, cuidado, no hay que ser autocomplaciente. Hay cosas que se han avanzado, se ha avanzado también en temas de memoria, en temas en el ámbito de lo simbólico. Yo creo que este gobierno ha sido muy, muy, muy bueno, digamos, en mostrar sensibilidad frente a los temas de las violaciones de derechos humanos en la dictadura. Pero Amnistía nos dice, cuidado, que en materia de verdad, justicia y reparación, y cito textual, la frase que ocupa es, pese a estos avances, prevalece la impunidad. Y eso incluye las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del estallido 2019-2020 o la revuelta popular del 2019-2020. Y ahí la gran deuda, Claudio, es una política de reparaciones. Eso se había comprometido por parte del gobierno, el propio presidente lo anunció en su minuto, y eso no hay pasos en ese sentido. Por lo tanto, hay avances en estas materias de verdad, justicia, memoria, pero nos quedamos con la sensación de deudas pendientes, no cumplidas, y sobre todo el tema de la impunidad, el tema de la impunidad crónica en este país. Es grave. Ahora, profesor, siguiendo un poco la línea de hacer dialogar este informe de Amnistía con la situación política de nuestro país, bueno, el presidente Gabriel Boric va de salida, le quedan 9 meses de administración, y en ese sentido todos ya estamos poniendo los ojos en lo que se viene, que es básicamente quién va a gobernar el país a partir de marzo del próximo año y lo que será esta campaña presidencial.
¿Qué podríamos decir a propósito de algunas cosas que usted señalaba respecto de cómo se han ido instalando ciertos discursos dentro del debate político? ¿Cómo hacer dialogar precisamente estos señalamientos, ¿no?, que hace Amnistía a través de este informe respecto de lo que van a hacer esta campaña presidencial y lo que se puede esperar para una próxima administración? Sí, a ver, Claudio, ahí yo tengo una diferencia con usted. Yo creo que le queda mucho al gobierno tiempo como para hacer cosas en materia de derechos humanos. Y yo sigo pensando que hay que impulsar eso. ¿Le quedan cuánto? 9 meses. 9 meses. Imagínese lo que ha hecho Trump en 100 días. Se puede hacer mucho en poco tiempo, cuando existe la voluntad. Yo creo que se puede avanzar aún en ciertas cosas, pero efectivamente, es cierto que el contexto de las elecciones nos debe preocupar a todos. Y yo diría que hay algo en lo que tenemos, Claudio, que estar muy atentos, y yo creo que aquí desde Agenda de Derechos Humanos tenemos que hacer un seguimiento de precisamente lo que se conversa, lo que se señala en la campaña presidencial y parlamentaria en torno a los temas de derechos humanos. ¿Cuál es el gran riesgo? Y Amnistía lo dice, los temas pendientes tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, derecho a la protesta, uso de la fuerza, refugio, inmigración, pueblos indígenas, vigilancia masiva, y son temas claves en la agenda política contingente. ¿En qué sentido? Aquí vamos a tener una tendencia que ya la vemos en toda la elección, de extremar los discursos, buscar las respuestas fáciles frente a problemas muy complejos, y ahí en ese extremar los discursos, la tendencia a adoptar este discurso hoy en boga, muy popular en ciertos sectores de la ultraderecha, antiderechos humanos, antiestado de derecho, incluso antidemocracia. Yo creo que va a ser parte de esa veeduría, de ese control ciudadano, de evitar que las elecciones se salgan de un marco en el cual hemos estado de acuerdo, que es el marco de la democracia, del Estado de Derecho y de la protección de derechos humanos. Yo creo que ese es el gran desafío para todos nosotros, para los medios de comunicación, para la academia, pero también para todos los auditores y auditoras interesados en este tema. ¿Cuáles van a ser los compromisos en materia de derechos humanos? ¿Cuáles van a ser los compromisos en materia de memoria? Yo creo que ahí es donde tenemos que ser muy, muy insistentes estos meses de elecciones, de evitar el desborde del discurso y que existan compromisos concretos que luego podamos usar como guía para saber qué es lo que viene en un futuro gobierno. Pero no es para nada un contexto fácil, y por eso es importante los mensajes que el gobierno saliente deje en esta última etapa. Profesor, estamos conversando con el doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, presidente además de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nach, en este espacio Agenda Derechos Humanos. Bueno, volviendo a esta mención que usted hacía, ¿no?, respecto de que efectivamente todavía hay un periodo de tiempo para el presidente y para el Ejecutivo en general de avanzar en ciertos temas. A su juicio, tomando en cuenta que obviamente todos los temas que estamos conversando son igualmente de relevantes, pero a su juicio, ¿qué aspecto que todavía esté pendiente sería muy criticable, por así decirlo, que el gobierno no le pusiera algún tipo de avance, ¿no?, en estos meses que le queda de administración? Yo creo que sí, que es momento de priorizar, digamos. No se puede hacer todo, abarcar todo, pero sí ciertas prioridades se pueden definir. Yo diría que hay tres que me parece en este contexto clave.
La primera es cómo fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda. Hemos dicho que es el gran legado del presidente Boric en materia de derechos humanos. Es el gran compromiso pendiente del Estado hacia el futuro, es dar respuesta a los familiares de los detenidos y detenidas desaparecidos en este país. Y ese Plan Nacional de Búsqueda tiene una debilidad institucional evidente que el presidente o presidenta del próximo gobierno puede desmantelarlo todo con un simple decreto, tal como se instaló todo como un decreto. Yo creo que eso hay que buscar formas institucionales de fortalecer la autonomía del Plan Nacional de Búsqueda y que no dependa solo de una voluntad política del presidente o presidenta de turno. Yo creo que hay que buscar las vías, hay que encontrar los caminos para hacerlo. Puede ser vía legislativa, puede ser vía administrativa, pero hay que fortalecer el programa. Eso es lo primero. Segundo, en materia de memoria, yo creo que hay dos cosas. Hay que avanzar en una ley que está en el Parlamento que tiene que ver con sitios de memoria y con archivos. Yo creo que eso también es fundamental poder avanzar. Se puede avanzar en el tiempo que queda en esa materia. Y tercero, yo hasta el último día de este gobierno voy a insistir en un programa integral de reparaciones por violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social. Ese es un tema en el cual se puede avanzar. La única vía no es una ley, se puede avanzar por vía administrativa y es una exigencia que yo creo que hay que hacerle a este gobierno hasta el último día porque era un compromiso. Yo creo que ahí hay tres prioridades evidentes en materia de derechos humanos y estoy fijándome en prioridades donde no necesariamente la única forma de lograrlas a través de una ley, para que no nos digan es que no tenemos mayoría en el Congreso. Bueno, busquemos las alternativas que existen en el ámbito administrativo. Entonces, se puede avanzar y se puede avanzar mucho en estos meses si hay voluntad. Y eso es lo que hay que... la voluntad no surge de la nada, Claudio. La voluntad se forma y muchas veces se forma por la presión ciudadana. Y yo creo que eso es algo que hay que hacer en estos meses. El movimiento de derechos humanos, presionar con ciertas prioridades claras. Profesor, nos quedan unos minutos, pero como es habitual en Agenda de Derechos Humanos, aprovechamos este espacio para hacer algunas invitaciones y en esta ocasión una invitación muy especial porque vamos a hablar de ahí de un producto, ahí un nuevo libro que nos tiene ahí bajo la mesa. Sí, o sobre la mesa. Sobre la mesa, sí, muy contento, Claudio, porque lo habíamos anunciado. Este es un proyecto que lo anunciamos aquí en la radio, que iba a ver la luz en este primer semestre y justamente lo hemos logrado, que es la publicación de un libro. Lo voy a mostrar aquí a los auditores y auditoras que están en estos minutos por el canal, que es Derechos Internacional de los Derechos Humanos, curso avanzado. Este es un libro que le tengo mucho cariño porque recoge 20 años de trabajo docente, de investigación y extensión en la Universidad de Chile. Los apuntes de mi cátedra fueron complementados, trabajados con otros cursos, etcétera, y se armó un libro sobre Derecho Internacional de Derechos Humanos que para felicidad mía en ese sentido está de libre acceso, es decir, cualquier persona puede acceder. En la columna de los próximos días va a estar el link a través del cual se puede acceder, bajarlo gratuitamente, se puede distribuir, usar. La idea es que todos y todas quienes quieran acercarse a los temas de derechos humanos tengan un material base para hacer lo que a mi juicio era un gran déficit que teníamos acá en Chile. Es un libro donde está jurisprudencia, hay casos, hay esquemas de análisis, es decir, está muy pensado en la formación, pero también en los formadores y formadoras en esta materia.
Y lo más interesante, Claudio, es que vamos justamente a través acá de la radio a difundir esto. Vamos a trabajar con el director de la radio, con Patricio. Vamos a trabajar en un podcast que permita también acercar este material a los auditoras y a los auditores en un formato distinto al habitual. Así que quienes están interesados desde ya pueden acceder a través de la página del programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer al libro, y en los próximos meses va a estar también, para quienes les gustan, me han preguntado mucho, en el formato impreso, digamos, el clásico libro, y va a estar a través de la editorial Tirant-Loblanche, que es la más importante en nuestra región en libros jurídicos. Ellos van a estar a cargo de su distribución en formato impreso, así que eso en el segundo semestre vamos a tener novedades. Así que frente a todo el pesimismo del que hemos hablado un poco en este programa, del contexto en el que está el mundo, bueno, hay que hacer pequeñas contribuciones, pequeños granos de arena a la formación en derechos humanos, y este libro apunta a aquello. Y por supuesto la radio está abierta para poder acercar todo este trabajo que usted realiza y toda la gente que trabaja, ¿no?, en estos temas a la gente, a la ciudadanía. Así que, profesor, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana por el trabajo que usted realiza. Vamos a estar muy pendientes ahí a la columna que va a estar en radio.chile.cl para repasar lo que hemos conversado hoy, y también, por supuesto, para acceder a este libro, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, o curso avanzado, que va a estar disponible para usted de manera gratuita. Profesor, lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Nos vemos, que esté muy bien. Chao. Y nosotros también nos despedimos cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos. Siga nuestra sintonía, porque ya llega Nicolás Rojas y Semáforo a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal televisión Uchile TV. Más noticias en nuestro diario electrónico radio.chile.cl, y también a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis, junto a Diana Porras y todo el equipo del departamento de prensa de Radio Universidad de Chile. Gracias a quienes nos sintonizaron hoy, al equipo que estuvo trabajando desde temprano acá en la mañana, y nos reencontramos mañana martes a partir de las 7 en punto junto a Constanza, Patricio y todo el equipo. Que estén bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radio Análisis, lo más relevante de